a los 6 años de un tormento espantoso, pude separarme. Esos 6 años fueron como ir cargando pilas en esa resiliencia de tener que salir adelante y decir, nunca quiero volver a vivir esto. Pues sí tuve un duelo muy largo, 5 años de duelo. Me decían, toma antidepresivos, mira, no, yo tenía que vivir mi duelo, era mi dolor. Sí se puede, hay que buscarle cómo, pero sí se puede. Y en los momentos más difíciles, cuando a veces estás a punto de claudicar, pues no, decir sí puedo y seguir adelante y esperar a que llegue el momento para pasar los tragos amargos o los puentes peligrosos, pero llega el momento en que ya estás del otro lado. Hay personas que construyen edificios y hay personas que construyen carácter. Nuestra invitada de hoy lleva más de 40 años desarrollando vivienda en Jalisco. 4 décadas tomando decisiones complejas, liderando equipos, generando empleo y transformando espacios en hogares. Es fundadora de Graseco, una constructora que ha participado activamente en el crecimiento urbano de nuestra ciudad. Pero reducirla al mundo inmobiliario sería quedarse corto. Nació en Mazatlán hace algunos años, así que habla siempre con franqueza, fuerte y claro. Se formó en Guadalajara. Es madre, abuela, amiga leal y líder empresarial. Quienes la conocen hablan de su disciplina como un superpoder, de su orden, capacidad de trabajo casi inagotable, de su claridad para no perder nunca el objetivo principal. Pero también hablan de algo más profundo, de su enorme capacidad para sobreponerse a lo que la vida le presenta, de su valentía, constancia, nobleza para estar disponible cuando alguien la necesita, y de ese don de gentes que le permite conectar con trabajadores, socios, amigos y familia con la misma naturalidad. Dicen que cuando alguien menciona un proyecto, ella ya está imaginando el siguiente paso, que no sabe quedarse quieta, que su mente siempre está construyendo. Ha sabido mantenerse vigente en un sector exigente y competitivo. Ha construido reputación, credibilidad y confianza durante décadas. Ha demostrado que el liderazgo no siempre es estridente, a veces es firme, constante y silencioso. Y lo que más me llama la atención es su capacidad de reinventarse sin perder su esencia. El día de hoy vamos a descubrir a la mujer que sostiene y combina disciplina con sensibilidad, estructura con intuición, trabajo con humanidad, que se repuso al duelo y que sigue construyendo y dejando huellas imborrables de su paso por la vida. Ella es Gracia Ceballos. Señora Gracia, bienvenida a Los Puentes que Cruzamos. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias a usted. Gracias por estar aquí con nosotros. Señora Gracia, aclárame algo, porque yo siempre la veo que disfruta mucho la vida y demás, pero cuando no es la empresaria, una vez en su casa me dijo, en esa banquita, bajo ese árbol, yo me tomaba mis tequilas con mi esposo. Cuénteme esa historia. Pues siempre he disfrutado mucho los momentos en que puedo estar en descanso y disfruto mucho de la vida y entonces pues me gusta en el jardín tomar el tequila, la botana, tener amigos, tener amigas. Cuando salgo de trabajar le hablo a algún amigo y me voy para allá a tomar una cuba o me voy a tomar un tequila y siempre pues para distraerme después del estrés en el que vivimos se necesita también tener descanso. Sin duda alguna. Platiquémonos un poquito de su infancia. Vamos de vuelta a Mazatlán. ¿Qué tipo de niña era usted y cómo era su infancia en Mazatlán? Pues soy la cuarta mujer de 5 hermanos. Después de 6 años nació mi hermano y fui una niña siempre muy inquieta, muy preguntona, muy confrontativa. Me gusta mucho preguntar, saber. Por supuesto que todas las preguntas que muchas veces hacía a mis papás me decían, no, de esto no hay que hablar, no, esto no se puede, no, esto no se debe saber, no estés confrontando estas cosas, no es adecuado. Pero yo todo quería saber y quería profundizar por qué pasaban esas cosas. Entonces mis papás como que se asustaban porque no estaban acostumbrados a que las niñas o los niños quisieran saber de los adultos tantas cosas. Claro. ¿Y cómo eran sus papás? Era un matrimonio muy bien avenido. Sí. Sí, mi papá era muy buen marido, era todo un proveedor y mi mamá era toda una ama de casa que en aquel entonces era lo que se usaba, lo que tocaba, digamos.
Y entonces ella hacía muy buena pareja con él, con todos sus hermanos que trabajaban para mi papá también, eran socios, con su suegra que era mi abuela, también mi mamá tenía muchos hermanos y eran todos muy unidos, como somos nosotros ahora, los 5 hermanos somos muy unidos. Y siempre nos decimos hermanito, hermanita, y mi hermanita la mayor tiene 82 años y seguimos hablándonos de hermanita y hermanito. Oye, señora Gracia, en esa época, en Sinaloa, vamos, en los 50, pues las mujeres no tenían las mismas oportunidades que hoy y yo lo veo en su desarrollo profesional, es muy distinto, por ejemplo, al desarrollo profesional que hubo en su casa, con su mamá como tal. Ella era encargada del hogar. Eh, ¿Cómo se desarrolló ese contraste? Es que a mí no me gustaba la vida de mi mamá. A mí me gustaba la vida de mi papá. Se me hacía mucho más excitante, mucho más prometedora, mucho más creativa. ¿Qué hacía su papá? Mi papá tenía muchos negocios, desde los Mochis, Sinaloa, hasta México. Tenía desde plantas de fertilizantes con espuela de ferrocarril, tenía 30 y tantos barcos camaroneros, tenía una enlatadora de sardina, tenía 3 barcos sardineros, un atunero. Era un gran empresario y eso me parecía a mí muy excitante. Claro. Los retos que mi papá tenía. Sí. ¿Y cuál es su mejor recuerdo de Mazatlán de esa época? Pues andando en las carreteras con mi papá, comprando granos para embarcarlos y mandarlos a Cuba, a Ecuador, a Perú. Y luego también cuando me subía a los barcos camaroneros y me decían, no, hija, no, no es un ambiente para ti. No, sí, yo quiero ir contigo, yo quiero ir contigo. Y entonces me subía o me iba a la congeladora donde estaban las empacadoras, que eran como 300 mujeres empacando el camarón para exportar a Estados Unidos. Y esos son mis recuerdos. También cuando montaba a caballo por todo Mazatlán. Me gustaba ir a montar a caballo con Vittorio por toda la playa, con mi hermanito y con amiguitos y amiguitas que nos llevaban a andar a caballo, ir a la playa sur con mis tías. Era una vida muy bonita porque Mazatlán era muy chiquito. Y era un emporio, era mucho turismo, había vuelos internacionales, muchos barcos que llegaban de China. Un paraíso. Sí, sí, era un lugar muy importante, que después le quitó toda la importancia cuando ya se hizo Manzanillo, Topolobampo, pues ya Mazatlán fue bajando en importancia, pero yo recuerdo mucho cargando los barcos en las tardes, porque mi papá también recibía barcos. Y entonces pues nos quedábamos esperando ahí a que se cargaran, pero con gente, no había como ahora las grúas y todo lo que yo veo ahora. No, hombre, pues era gente Al cargarlo a mano. a cargar pacas de algodón más grandes que la persona que las subía. Sí. ¿Pedro Infante era de Mazatlán? Pedro Infante era de por allá y también lo oía mucho en mi casa porque pues también se usaba tener nanas y tener cuidadoras en las casas y gente. Y eran ellos muy aficionados a la tambora y a Pedro Infante. Muy bien. ¿Y qué la trae a Guadalajara? ¿Cómo es que llega a Guadalajara? Pues se usaba que los padres mandaran a los hijos a estudiar fuera y en la secundaria me mandaron aquí a Guadalajara al internado, al Instituto de la Veracruz, y ahí viví 4 años interna, hice la secundaria, la prepa también, y pues era común que estuviéramos fuera en Estados Unidos o en Canadá, pero a mí me tocó estar aquí. ¿Y vino sola o sus hermanas estaban acá? Mis hermanas también estuvieron en Canadá y aquí. A mí nada más me tocó estar aquí. Ok. ¿Y usted en ese entonces empezó a imaginar un futuro profesional, una trayectoria propia, o no cruzaba su mente todavía? Cruzaba mi mente el trabajar. Estaba muy deseosa de poder trabajar y no sabía cómo. Nomás había hecho la prepa y cuando se me presentó la oportunidad de trabajar en Mazatlán, en la Comisión Federal de Electricidad, que fue mi primer trabajo, me sentí súper orgullosa, súper comprometida y empecé a ganar premios en lo que era allá la Comisión Federal de Electricidad, que es la termoeléctrica, donde tenía 3,000 empleados. Entonces yo colaboraba como trabajadora social. No era lo que yo había estudiado, porque después estudié psicología, pero de todos modos me gustaba tanto que lo hacía muy bien y estaba muy contenta con ese trabajo.
Entonces regresa a Mazatlán a trabajar después de la prepa. ¿Y luego vuelve a No, Guadalajara? no, esto fue ya cuando me separé de mi ex marido, fue cuando entré a trabajar a la Comisión Federal de Electricidad. Ya. Su ex marido, hablemos un poquito de eso. Yo le he preguntado cuál ha sido su momento más retador y usted me dijo tener que rescatar a mi hijo de un hombre malvado y poderoso. Esa primera relación parece que no resultó del todo bien. No. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurrió es que yo tuve muchos problemas con él porque era una persona violenta, tomaba, era muy machista, era muy celoso cuando tomaba. Pero yo tenía una gran ventaja porque siempre en la vida no se te cierran todas las puertas, siempre te queda una ventanita. Y la ventana tan grande que tenía era que mis suegros y mis cuñadas, mi cuñado y mis cuñadas estaban de mi lado. Entonces ellos y una concuña también. Fueron muy gratificante para mí saber que, pues que yo no estaba mal, que estaba mal él y que tenía todo el apoyo de ellos. No lo tenía de quien yo hubiera querido, que era del marido, pero toda la familia de él me apoyó mucho, al igual que todos mis hermanos, mis papás también. Y entonces a los 6 años de un tormento espantoso pude separarme. Pero vino un tormento peor porque me quitó a mi hijo, porque él era muy poderoso, era compadre de un gobernador, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, porque el gobernador lo había invitado de compadre a él. Entonces, cuando estaba antes de eso, en un puesto muy importante en México. Entonces, pues fue cuando yo decidí de irme a los 6 años después de haberme casado con él. ¿Y cuánto tiempo estuvo sin su hijo? Ahí duré con mi hijo como un año y como al año me lo quitó, aprovechando de ese poder que tenía él, y duré como 1 año y medio o 2 años sin verlo. Y lo que más me pudo durante todo el tiempo que estuve luchando para tenerlo era que el tiempo pasaba y el niño no estaba con su mamá, que un niño necesita estar con la mamá. Claro. Y más que estaba con un papá violento y que tomaba y que era todo un problema. Entonces, pues la verdad, como yo decía, un bien raíz se plusvaliza, no pasa nada cuando pasan los años. Pero un ser humano no puedes, cuando está chiquito, es lo más importante en su vida. Entonces, hice todo lo que pude hasta que pude tenerlo de mi lado otra vez. Sí. Para el niño no regresa el tiempo, ¿no? Para nadie. No. De acuerdo. Cuando vuelven a estar juntos, ¿cómo toma la decisión de volver a Guadalajara y volver a empezar desde cero? Pues la verdad, la circunstancia me trajo. La circunstancia me trajo porque yo tenía que llevar un juicio. El abogado estaba en Guadalajara, los abogados de él estaban en Guadalajara. Y entonces yo me vine aquí a ver para poder llevar el juicio y poder tener legalmente a mi hijo de mi lado. Y entonces fue cuando empecé a trabajar en Grupo Nacional Provincial, porque dejé la Comisión Federal de Electricidad allá para venirme aquí a lo de los abogados y ya empecé a encarrilarme con los seguros. Y 27 años estuvo encarrilada ahí. Y 27 años, y yo decía, lo más seguro que tengo son los seguros. Sí. Es lo único seguro que tengo son los seguros. Y sí, me fue muy bien. Estando en los seguros me casé con Alejandro. Estando en los seguros, pues pude darle a mi hijo estudios, viajar, y la verdad fui muy exitosa en la vida profesional en los seguros, porque además a un lado pues construía. Hice la constructora entonces en el 85, entonces pues como que todo se combinaba muy bien, porque los seguros, y luego construía cuando había buenos créditos o buenos terrenos, pero nunca dejé los seguros hasta el 2003. Siguió en los seguros hasta 2003. ¿Qué fuerza interior, qué es lo que sale dentro de una mujer con ese carácter como para que donde la pongan tenga éxito? Era reconocida en CFE, viene a los seguros y tiene éxito. Se enfrenta a un personaje malvado que le quita a su hijo y tiene éxito y prevalece. ¿Qué fuerza interior, qué es lo que prevalece dentro de usted? Yo creo que el haber vivido 6 años en una circunstancia tan penosa
yo digo 3 palabras que son muy fuertes: sometida, ofendida y humillada. Esos 6 años fueron como ir cargando pilas y ir en esa resiliencia de tener que salir adelante y decir, nunca quiero volver a vivir esto, nunca. Y entonces la libertad que te da el poderte desarrollar profesionalmente, bueno, eso es lo mejor que pueda haber para mí. Fue eso, la Claro. libertad que me dio el poder empezar a trabajar, el poder empezarme a desenvolver yo totalmente independiente de mis padres, de mi exmarido y de lo que atadura pudiera venir. Esa emancipación que tuvo. Después de su primera experiencia en pareja, pues a lo mejor quedan algunas heridas y queda cierto recelo. Pero luego conoce a Alejandro, quien, porque le escucho, puedo decir que fue el gran amor de su vida. Alejandro Son, uno de los arquitectos más importantes que ha tenido México. Y sí, fue el amor de mi vida y duré con él 19 años, 4 de pareja y 15 de casados. Y la verdad aprendí muchísimo con él. Sí. ¿Cómo lo conoció? Lo conocí en un antro. Y no me gustó, no me cayó bien, nada. Pero no me cerré a volverlo a ver. Y entonces fuimos una amiga y yo a cenar con él un enero, porque lo conocí en diciembre. Y pues ahí empecé a pensar que era una persona valiosa y que cómo uno puede decir, ay, no me gusta esta amistad o esta persona, y después cambiar totalmente de forma de pensar cuando vas conociendo a alguien. Sí. Entonces nunca te niegues a conocer a alguien, nunca te niegues ni digas que este negocio no. Primero escucha, primero ve, primero profundiza y luego ya podrás decir esto sí o esto no. Claro. Y las carreras igual, la profesión igual. Nunca hay que decir de esta buena de beber. Exacto. Muy bien. ¿Y qué le dio Alejandro? ¿Estabilidad? ¿Impulso? Me dio una forma de pensar de mucha apertura a la vida, de ser muy libre, sin ataduras, de mucho esfuerzo y mucho trabajo para poder llegar a los logros que cada quien se va poniendo de metas. Y también fue una persona muy afectuosa, con muchas carencias que había tenido. Yo nunca había sabido lo que es el rechazo social, porque yo siempre me sentía aceptada, guadalupana, mexicana. Nunca tuve ningún problema de ese tipo. Sí. Y con él empecé a ver que había personas que sufrían mucho. ¿Por qué sufría? Hablábamos un poquito de la historia de Alejandro. Yo no sabía que efectivamente él era austriaco y sus papás habían estado en un campo de concentración. Su papá Y su mamá, gracias a que su mamá, mientras él estaba en el campo de concentración, ella empezó a tramitar todo, porque los únicos países que daban asilo político era en China, Shanghái, podían ir, o a México. Y como aquí mi suegro tenía un hermano en lo que todo el mundo conocemos porque se llama La Miel Carlota, y él se había venido a trabajar aquí a La Miel Carlota en Cuernavaca, y entonces él les dijo que se vinieran para acá, y entonces mi suegra empezó a tramitar todo para salir, y apenas lograron salir en marzo, cuando la guerra empezó en septiembre. Ya no hubieran podido salir. Se habían quedado para Ya siempre. habían tomado, Hitler ya había tomado Austria, y ya la había anexado a Alemania. Y Alejandro contaba que le tocó ver entrar a las juventudes hitlerianas y que era aquello tremendo. Ya no podía ir a comprarle a su papá los cigarros a la esquina porque ya no le vendían a los judíos ni papas ni nada. Ya no podía ir a la escuela porque los niños ya no podían ir a la escuela porque eran judíos y lo sacaron de la escuela. El parque me llevó un día a conocer su parque, donde la mamá lo llevaba a jugar al arenero y donde había clavado En Austria. En Austria, en Viena, los letreros prohibida la entrada a judíos. Entonces ya no podía él ni ir a su parque tampoco, y pues como que fue el último oportunidad para haber salido y ver quedado con vida, porque los que se quedaron pues no vivieron. Y verse venido a México, se bajaron en Tampico del barco, y todo lo conservo, hasta el librito donde venían, porque ellos todo lo guardaron, todos los que venían arriba del barco. Esos los recuerdos, pasajeros. Sí, esos recuerdos se guardan
con dolor, ¿no? Con pena. Con mucho dolor y con mucha pena, pero luego él empezó, decían sus compañeritos de trabajo que llegó en marzo y que en junio ya hablaba perfectamente bien español y que él se sentía muy mal porque lo mandaban con pantalón tirolés cortito Sí. y que sus papás le decían, no, no hay dinero para comprarte pantalones, así vas a ir a la escuela. Pero lo metieron al Cervantes desde que llegó, a colegio particular. Y católico. Y católico, porque no había, era lo mejor para los estudios. Pero de cenar cenaban diario una papa cocida. Le dije, ay, qué rico, con mantequilla y sal. No, me dijo, no había dinero para la mantequilla, era la pura papa. Pero eso sí, a colegio bueno lo mandaron. Privilegiaron el estudio. Sí. ¿Y por qué sentía él el rechazo si México es el único, uno de los dos países que los recibía, que sí les daba asilo, que parecía sí entender la situación de ellos? Porque siempre hubo mucho rechazo a los judíos y hasta la fecha yo lo oigo comentarios. Y no sé si es entre una envidia o qué puede ser, si será cierto que había locutores para que hablaran en contra de los judíos cuando la época de Hitler, no sé, de cuando todo lo de la Segunda Guerra Mundial fue terrorífico y siempre hubo mucho rechazo a los judíos. Usted conoce a Alejandro, primero no hay buena relación, pero después se da la oportunidad y termina casándose con él. Así es. ¿En qué contexto se casa con él? ¿Cómo empezó esa relación a ser tan profunda como para casarse con él? Pues también tuve que luchar en contra de la familia porque mis papás no querían que me casara con él porque me llevaba muchos años, porque era judío, porque era arquitecto y ellos querían un empresario seguramente y Alejandro pues era más artista. Sí. Nunca fue empresario, siempre fue dedicado al proyecto, a la arquitectura y también fincaba de vez en cuando. Pero su pasión era la arquitectura, aunque había estudiado ingeniero civil. Y pues yo creo que eso fue lo que me hizo también admirarlo mucho y estar pues decidida a casarme, aunque en mi familia no les gustara lo de la diferencia de edades o lo judío, ¿no? Porque no lo conocían, después era el consentido. Claro, se les fue ganando. Después ya, lo querían muchísimo. ¿Usted diría que después de tantos años acabó siendo más mexicano o sigue siendo austriaco? No, hombre, él fue más mexicano que nada. Pues en mi casa está llena de equipales, de artesanía. Él valoraba muchísimo todo lo de México. Y con mucho fundamento, porque como él decía, de la artesanía al arte no hay más que un hilo muy delgado. Pero la verdad, aquí en México tenemos artesanía maravillosa. Sí, sin duda alguna. Cuando usted está casada con Alejandro, o ya estando en esta relación con él, él le da ese impulso o esa apertura radical de miras y usted decide terminar de estudiar y titularse y un doctorado. Hacer la maestría. Hacer la maestría. ¿De dónde viene esa intención de terminar de desarrollar algunas habilidades? Porque él era una persona que siempre me estaba impulsando a crecer. Y siempre me decía, tú puedes. Ay, Alex, es que mira, el crédito está muy grande, tú puedes. Alex, es que es mucha responsabilidad, tú puedes. Y siempre cuando actualmente quiero hacer algo que me parece así como un paso muy fuerte, siempre pienso que él estaría diciéndome, tú puedes, sí puedes, sí puedes. Y entonces me decía, métete a estudiar y sigue trabajando y yo te ayudo con la niña y no te preocupes y tú síguete desarrollando y vamos a viajar y hicimos muchos viajes, 44 países conocí con él, unos ya los conocía y otros volvimos y volvimos y volvimos, como Viena, Praga y Budapest, que me gusta tanto, y fue a dar conferencias allá, a Santiago de Chile, a Buenos Aires. También él iba mucho a California a dar clases también. Viajamos mucho para San José. Bueno, también a muchos lados. Y él le gustaba mucho viajar para ver arquitectura y aprovechaba a dar clases o dar conferencias en alemán o en inglés o en español. Y nos pagaban los viajes muchas veces. La mejor vida. Claro. Su segunda hija es con Alejandro. Sí, es mi socia y mi hija es arquitecta. Es arquitecta también. Es arquitecta. Y usted ahora tiene una constructora.
precisamente porque nace estando con Alejandro. Entonces, ya llegaré a la constructora, pero quiero preguntarle cómo ha sido vivir con el legado de Alejandro Son, un arquitecto tan importante para México, que desarrolló tanto, y representarlo con tal reputación. Pues siempre trato de hacer las cosas lo mejor posible y todo lo que aprendí 19 años, ya no digo hasta por ósmosis, porque su pasión y a quien siempre le tuve el celo era la arquitectura, porque él soñaba con la arquitectura, se levantaba, desayunaba y cenaba con la arquitectura. Y claro que yo también era importante en su vida y sus hijos también, pero la arquitectura era algo, una pasión muy especial que tenía él. Y entonces había sido ingeniero civil y arquitecto titulado con las dos carreras por separado, con puros dieces. Pero la arquitectura era algo que le apasionaba. Entonces yo creo que también muchas de las cosas que siempre estoy pensando son todo lo que es el legado de que tengo que hacer bien las cosas y que la gente viva feliz en donde está la vivienda que estoy ofertando y que esté sobre todo muy bien ubicada. Él siempre me enseñó que location, location, location y luego un buen proyecto, y creo que he estado siempre en muy buenas ubicaciones y con buenos proyectos, y por eso pues hemos estado con éxito. ¿Cómo crea su constructora? Pues con un terreno que se me ofertó en Pablo Neruda, en aquel entonces, hace 40 años, y pues la verdad, Pablo Neruda sí era una avenida, pero no era tan importante, y hice lo que le llamaban Cajón 4, 20 departamentos. En 3 meses ya estaban todos vendidos, no estaban terminados de construir y ya estaba todo vendido, porque era magnífica ubicación, pues con en medio el Camellón muy grande, muy bien ubicado a 2 cuadras de Américas. Y entonces pues ya ahí fue cuando empecé a desarrollarme, y él hacía los proyectos, la construcción, y yo créditos bancarios, lo financiero, lo administrativo, las ventas. Como hasta la fecha ahorita estamos así, ahora Diana es la que está encargada de la obra de la construcción y del proyecto. ¿Cuántos proyectos a grandes rasgos ha desarrollado? Pues no tanto sé, porque siempre voy de uno en uno. Y en aquel entonces, pues como saben los seguros, Sí. ahí nomás cuando había una gran oportunidad, digo, un buen predio y un buen crédito. Pero pues construí 64 condominios en Morelia, Michoacán, cuando no había autopista. Aquí en Providencia, por Alberta, en Atemajac. Pues no sé cuántos, pero sí ya bastantitos, porque son 40 años. Sí, son 40 años de desarrollar vivienda. Sí. En el Country Club también es un edificio muy bonito. Mar de Ross. Sí. Sí, está precioso ese edificio. Bien. Y, señora Gracia, esa inquietud de ir construyendo la ha llevado en el presente a su compromiso más grande, el desarrollo más grande que ha hecho y que ha representado un reto muy particular. ¿Cómo ha sido la construcción de esta nueva obra? Pues sí, la verdad sí ha sido un gran reto, porque pues son grandes créditos y grandes responsabilidades, pero ya ahora ya lo veo desde otro punto de vista, porque ya lo veo como muy exitoso, porque ya tenemos mucho avance en la obra, puedo decir que un 60% o más. La gente está muy contenta, tiene magnífica ubicación porque está a pie, 8 minutos a pie de la Expo. Todo lo que puedas necesitar está a pie. Hay un puente para cruzar Mariano Otero y llegar, porque Mariano Otero tiene mucho tráfico, y entonces todo lo que se nos ofrece durante las oficinas que tenemos ahí, todo lo encontramos a pie. Pero esta obra no ha sido color rosa. No. ¿Cuáles han sido los retos que le han implicado? Pues a mí el reto más grande es sobrepasar cuando fue a mí me tocó en Mar de Ross la pandemia, pero la sobrepasé con dificultades, pero la pasé. Y aquí lo más difícil fue la campaña entre Xóchitl Gálvez y la Sheinbaum. Sí. Fue terrorífico, porque fueron meses y meses y meses que no se vendía un solo departamento. Y tengo una persona que trabajaba conmigo en Mar de Ross que me decía, acuérdate que allá, cuando era la campaña de López Obrador, tampoco. Y era cierto, pero pues estaba yo muy desesperada porque el banco estaba
también como muy exigente, que tenía que tener ventas. Y ya sabemos que cuando es cambio de sexenio, nada se mueve. La incertidumbre. La incertidumbre hace que todo se paralice y entonces el ver estado como 6 meses sin ventas fue terrorífico. Después de 40 años, ¿no tenía calculado esa incertidumbre, ese cambio? Pues se nos olvida, es como los partos. Ya tienes al niño y al ratito ya quieres otro. Sí, se te olvida. Se te olvida todo lo que viviste en el anterior edificio y en el anterior desarrollo y en el anterior desarrollo. Y bueno, pues imagínate cuando iba a Morelia 5 horas de ida y 5 de vuelta, porque ni autopistas había. Y las huelgas de los maestros estaban en las carreteras, como ahorita la inseguridad que tenemos, que ojalá la pasemos muy pronto. Sí. Cuando usted hoy ve hacia atrás todo lo que ha construido, todo lo que ha pasado en esta vida, ¿cuáles son sus momentos más significativos? ¿Cuando se graduó? ¿Cuando terminó la maestría? ¿Cuál ha sido su momento más significativo? Pues yo creo que cuando tuve a mis hijos fue una gran alegría porque los deseaba mucho. Entonces yo creo que las dos cosas los dos pues partos fueron importantísimos en mi vida. Y luego ya también pues cuando terminé la carrera y tuve mi cédula profesional, porque estudié la licenciatura en psicología y me daba tiempo de tener pacientes de 5 a 6, de 6 a 7, 7 a 8 y 8 a 9. Aparte, era como mi aparte era lo que más me gustaba de mis pacientes. Y 10 años tuve pacientes. Y la satisfacción que se siente cuando un paciente te escribe y te dice todo lo que ha avanzado durante la terapia es más satisfactorio que 1000 apartamentos en venta. Entonces, como que eso me llevó muchísima satisfacción, pero por alguna razón sigo en la construcción y aunque sigo teniendo de vez en cuando pacientes, hasta por videollamada, porque he tenido pacientes en Francia que ya los había tenido aquí. Y bueno, me da mucha satisfacción volver a tenerlos de repente y siento como un gran logro el poder apoyar a mis pacientes. A otros. Señora Gracia, yo la veo y veo una persona que sabe gozar de la vida, que disfruta cada momento, ¿no? Se toma el tequilita aquí, es muy amiguera, tiene relaciones de amistades muy longevas de toda la vida. Pero a veces también tenemos nuestros baches en el camino. Y tras la muerte de su esposo, tras la muerte de Alejandro, sé que vivió un periodo de luto un poco prolongado. ¿Cómo se repuso y qué es lo que ocurría en su mente, en su cabeza en ese momento? Pues sí tuve un duelo muy largo, 5 años de duelo, pero yo tuve una gran ventaja que no sé a qué se debe ese impulso interior a tener que salir a trabajar. Entonces fueron 5 años en que fue un duelo muy, muy duro, pero yo salía a trabajar, tenía que cerrar el despacho al principio, además de mi trabajo normal de los seguros, además de que después empecé a construir en el 2003, pero esa fuerza interior que no sé si ya la traiga uno de nacimiento o si es adquirida o qué, pero es como un impulso que te hace salir a trabajar y eso me ayudaba mucho para poder sobrepasar el duelo. Me decían, toma antidepresivos, mira, no, yo tenía que vivir mi duelo, era mi dolor y pues bueno, pues, tenía que vivirlo hasta que me saliera. Y ya como a los 5 años empecé a sentirme mejor. Mejor. ¿Por qué fallece Alejandro? Eran sus 70 años, toda la casa estaba entoldado el jardín, teníamos 70 personas invitados a festejar el sábado y se muere el viernes en la noche. Hubo gente que llegó a la fiesta y pues los mandaron a la funeraria. Entonces fue un impacto enorme porque pues era lo que menos nos esperábamos. Sí, claro. Era una fiesta. Una muerte súbita. Sí, de un derrame cerebral de un derrame del tallo cerebral. Sí, con razón. Una muerte súbita no da oportunidad a irse asimilando o irse haciendo la idea. Y no quiero ser un poco delicado, pero ¿cuándo es el momento en el que dice hasta aquí termina mi duelo? Lo sufrí durante estos años y tomo una decisión radical al exterior. Corto mi cabello para seguir adelante. Cuando me rapé.
No sabía que lo sabías. Bueno, me hice la tarea. Pues un día ya no quise seguir el duelo y entonces le dije a mi hija, tú y tu amiguita ayúdenme a raparme. Y me dijo, no, mamá, estás loca. No, es que ya no quiero vivir este duelo. Voy a ir al panteón y le voy a poner todo mi cabello, pero yo ya no quiero, me voy a rapar. Y empecé a cortarme el pelo y empezaron ellas a asustarse y tuvieron que bajar a ayudarme a raparme porque yo creí que era muy fácil, es complicadísimo, complicadísimo. Y tardaron como 2 horas en terminarme de rapar. Y luego fui al panteón y encajé el cabello. Pero me di cuenta que esto me nació del alma, Sí. pero que en la antigüedad también lo hacían cuando era un duelo muy fuerte. Entonces empecé a ver que no es algo que sea un destello así como de locura, no, ya se había usado en muchos tiempo atrás, hace 2000 años. Y lo hizo a manera de ofrenda, de cerrar un ciclo. De cerrar un ciclo, es como cerrar un ciclo. Y además, nadie me creía que era para eso, creían que tenía cáncer y que tenía radiaciones o cosas Sí, de claro, esas. quimioterapia. Y no, me ponía un turbante y me sentía bella como estrella y ya me iba a trabajar. ¿Y qué soltó? ¿Qué se liberó? Uf, pues esa tristeza tan grande. Y entonces dije, de aquí para adelante, todo lo bueno que me queda de Alejandro, a lo positivo y a seguir adelante. Y entonces me sentí muy bien después Siguió de la rapada. construyendo hacia adelante. Sí, ya me había titulado de la licenciatura en psicología, ya estaba en la maestría, todo bien, o sea, estaba ya muy productiva, digamos. Señor, Y gracias. trabajando, Sí, nunca claro. dejé. No, nunca dejó nada y a veces varias cosas a la vez. Así es. En esos momentos difíciles, y hace rato lo platicábamos, cuando las cosas parece que en el momento justo llega la ayuda de alguna manera, ¿no? ¿Cómo ha jugado la buena suerte a su favor? Pues yo creo que teniendo esa paciencia y esa perseverancia muchas veces para esperar a que llegue el momento en que uno ya pasa al otro lado, que es haber superado el problema. Ujú. Y la verdad, hay gente que se queda en el camino y no hay que quedarse en el camino, hay que esperar. ¿Cuál diría que es la característica entre los que sí siguen adelante de los que no? Porque hay personas que muchas veces parece estar más preparada, tener más habilidades o más cualidades para lograr el objetivo o la meta, y son los que se bajan, son los que no llegan al final. ¿Cuál diría que ha sido la característica que permite sí terminar, sí llegar? Híjole, es una pregunta muy difícil porque no sé en qué momento está en que la gente se baja del tren, digamos, y ya no puede continuar. Pero no, hay que seguir hasta el final y hay que saber que los momentos más difíciles van a cambiar. Entonces, como que esa fuerza interior, no sé a qué se deba que tenemos algunas personas para saber que los momentos difíciles van a pasar. Pero no hay que por eso pararse, hay que seguir luchando porque pasen, porque avanzar, aunque tiene que tener uno pues los momentos en que tiene que esperar y es muy desesperante el tener que esperar a que pasen los tragos amargos, pero pasan. Pasan. ¿Y usted qué ha hecho, por ejemplo, cuando está en esa espera? ¿Hay algo que hace? ¿Escribe? ¿Viaja? ¿Cómo espera? ¿Cómo es sentarse a esperar? No sé, pero cuando he tenido dolor de corazón, pero dolor de verdad de corazón por el dolor que me ocasiona una pena, pues no me ha quedado más que tener la paciencia y poder esperar a que pase ese dolor tan grande que fue cuando no tenía a mi hijo, por ejemplo, cuando he estado en momentos difíciles del trabajo también, enfermedades también, y sin embargo, pues tener como el optimismo y el ánimo de que va a salir uno adelante. Yo creo que sí es una característica ser optimistas, ¿no crees? Sí, sin duda. ¿Su familia era así? ¿Su mamá, su papá eran así? Los dos eran positivos, Sí. los dos. Eran muy positivos y muy animadores dentro de lo conservadores que eran. Pero sí nos animaban y sí eran positivos.
Les gustaba también la música, les gustaban los amigos, les gustaba la lectura. Mi papá siempre estaba leyendo, mi mamá también. Entonces, pues todo eso también nos ayudaba a saber que había otros mundos. Mi abuela nos decía, sálganse de aquí, váyanse a las ciudades. Como que Mazatlán se le hacía muy chiquito a mi abuela. Sí, váyanse a ver más mundo. Sí, a ver más mundo. Y pues también te quiero decir que Mazatlán era un puerto, y por ser un puerto y puerto de altura, tenía mucha gente inmigrante de otros países. Había nos platicaba mi mamá que había la colonia inglesa, la colonia alemana, la colonia francesa, los irlandeses, y se reunían y eran unidos. Claro, cuando la depresión se salieron hasta los judíos de Mazatlán y se vinieron para acá, pero sí había industria y había esa apertura que te da vivir en un puerto donde hay tanto inmigrante de otros países y de otras nacionalidades, con otras culturas y el respeto de unos a otros. Diferentes perspectivas. Sí, también había chinos, a esos no los querían, ahí no había mucho respeto a ellos, pero eran muy trabajadores y también aportaban a la ciudad. Entonces Mazatlán ya era una ciudad que tenía muchos inmigrantes de diferentes nacionalidades por ser puerto, y eso yo creo que ayudaba a la apertura en la mente. Sí, sin duda alguna. Y la cultura. Y va nutriendo, ¿no? Va nutriendo la cultura. Sí, hasta la comida, todo. Nosotros todo conocíamos ya de niños, se nos daba de todo porque pues la cultura de los otros países que vivían ahí se aportaba a la sociedad. Sí. ¿Usted es buena para la cocina? Sí, me gusta mucho la cocina porque también me gusta comer. La cocina. Y sinaloense. Comer y beber, las dos cosas. Sí, sí, un buen vino, una buena comida. Yo creo que es parte de los placeres de la vida. Una buena compañía, admirar a tu pareja, todo eso yo creo que es muy importante. Señora Gracia, hay rumores por ahí de que usted siempre suele arreglarse mucho, siempre le gustan los vestidos, siempre es alegre, siempre sonriente y que tiene muchos pretendientes, pero nunca más ha cruzado su mente emparejar con alguien. No estoy negada y nunca estuve negada, ya tengo 25 años de viuda, pero está muy difícil, sí. Muy difícil. ¿Por qué está difícil? Porque pues uno quisiera una persona. Cuando ya tuviste una pareja tan buena, pues no quieres pensar en otra cosa. Claro, la vara está muy alta. Sí, la vara está muy alta y está muy difícil. Por ese lado, además, yo estoy muy casada con mi empresa y pues es muy, muy padre estar casado con la empresa. ¿Y qué es lo que disfruta del trabajar? Asumo que cuando usted trabajaba en los seguros, 27 años, pues a lo mejor disfrutaba el ayudar a las personas a formar o cuidar patrimonio, ¿sí? O cuidar lo que más amaban. Pero también está la venta, está el juego de buscar. Hoy que construye, lo ha hecho 40 años, crea familia, crea infraestructura. ¿Qué es lo que más disfruta? ¿Cuál es su motor? Porque me queda claro que probablemente el recurso económico no lo es. No. ¿Cuál es el motor? Los retos es lograr el objetivo, ¿no? El objetivo es lograr este edificio que quede bien bonito, muy bien hecho, y todo eso me da mucha satisfacción ahora que ya estoy viendo que ya están los ventanales, los balcones, que ya están empezando a pastear, pues voy sintiendo mucha satisfacción, y más cuando la gente lo empieza a habitar y te dicen que están bien contentos, ¿no? Como que eso es mucha felicidad, el ver que lograste el objetivo, que es que la gente esté bien. Y para mí en lo personal también, cuando pago mis créditos, me siento muy contenta. Claro, se va liberando. Voy liberando mis pasivos y entonces voy sintiendo muchísima satisfacción. Que la gente lo habite y que yo pague mis pasivos, y siempre estar pensando en qué es lo que sigue, porque siempre estoy pensando en qué es lo que sigue. Ajá. ¿Y qué proyecto tiene en mente? No, pues tengo muchas cosas, pero todavía no puedo concretizar bien para dónde. Pero creo que el retirarse no está como prioridad en mi vida. Bueno, por supuesto. Si usted volteara hacia atrás, pensando en lo que ha vivido, y pudiera aconsejarle a lo mejor a las mujeres
así terminar de desarrollarse, así estudiar, así ir por sus sueños, ¿qué les diría? Les diría eso, que no se limiten, que sí se puede. Y que sí se puede, y que tengan esa voz interior que de ellas mismas pueda salir, pueda emanar y decirles, sí puedes, porque la verdad, sí se puede. Hay que buscarle cómo, pero sí se puede. Y en los momentos más difíciles, cuando a veces estás a punto, como platicábamos hace ratito, de claudicar, pues no, decir, sí puedo y seguir adelante y esperar a que llegue el momento para pasar los tragos amargos o los puentes peligrosos o todo lo que ya sabemos, pero llega el momento en que ya estás del otro lado. Como los meses que te platicaba y muchas veces que he vivido momentos muy difíciles, pues he tenido la paciencia de saber que tiene que pasar ese momento y que ya vendrán los momentos de paz y de tranquilidad y de productividad y de afectos también, porque los afectos son muy importantes, pero pues siempre hay gente que está a un lado de uno, que puedes echar mano de ellos para que te ayuden a sostener esos momentos difíciles. Casi para ir terminando, quisiera preguntarle, tiene sus dos hijos, tiene Adolfo y a Diana. Adolfo y a Diana. Y ambos, pues tuvieron padres que fueron de alguna manera referentes, con lo bueno y lo malo, pero fueron referentes, ¿sí? Y tienen una mamá que es un referente importante también. ¿Cómo se educan hijos que tengan autonomía, independencia, pensamiento propio y éxito en lo que cada uno va haciendo? Pues yo creo que es muy importante el respeto a los hijos, porque la verdad los padres muchas veces quieren que los hijos sean como uno es y no. Yo creo que hay mucho respeto entre los padres y lo que el niño va queriendo y para dónde se va orientando. Y entonces, pues creo que he sido muy respetuosa, pero eso ha hecho que ellos sean muy respetuosos conmigo también. Entonces, creo que parte del éxito es irles respetando sus gustos, sus aficiones, ¿Respetándolas y fomentándolas o...? fomentándolos en el área que ellos quieren. Porque la verdad, como los dos se han ido por caminos buenos, o sea, nunca he tenido un problema pues de lo que ahora las juventudes van a veces mal encaminadas, y ellos no, ellos siempre fueron buenos personas y buenos chamacos y buenos amigos y también se divierten y tienen muchos amigos y amigas. Y eso se me hace muy padre. Y además me tocó muy buena nuera y mi nieta que ya es doctora, que me siento orgullosísima de ella. Y la otra vive en Sydney, Australia, que ya viene ahora en mayo. Y entonces pues como que siento que todo va bien en ese sentido. Y mi hija también se desarrolla profesionalmente y también tiene amigos e inquietudes y también está siempre buscando cosas de arquitectura y queriendo saber más al respecto. Entonces creo que hasta ahí es satisfactorio, pero lo más importante de todo es la salud. Y eso pues hasta ahorita estamos bien. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Está bien. Señora Gracia, para ir concluyendo, le preguntaba hace ratito qué le diría a las mujeres en un aspecto en particular. Yo quisiera saber mucho cómo ha hecho de estos difíciles ámbitos que ha pasado para que la gente pueda inspirarse a cruzar su puente. Todo el mundo llegamos a la Y en nuestra vida, a veces más Ys de las que uno pudiera o quisiera tener, y no nos atrevemos a dar ese paso, a buscar la solución o siquiera la posibilidad de una vida mejor. No nos atrevemos a dar el paso sobre el puente. ¿Qué le podría decir a todas esas personas que han sufrido un duelo, que han perdido un hijo y han tenido que ir por él, que han tenido que construir una empresa de la nada y desarrollarla? ¿Qué les podría recomendar? Bueno, a las mujeres que les quiero yo comunicar, y me gustaría mucho poderlo hacer de una manera en que les llegara adentro de su mente y de su alma y de su corazón, es que sean libres. Y creo que parte de la libertad te la da la independencia económica. Y después la libertad interior de que sean lo que ellas quieren ser. Porque muchas veces veo amigas que se preocupan mucho por el qué dirán o por la sociedad o porque las costumbres.
Y yo creo que vida no hay más que una y hay que vivirla a toda intensidad con lo que cada quien le guste y le quiera y que luche por ello. Y sobre todo a los inicios, parte de lo importantísimo es la independencia económica para poder ser más libres en una sociedad donde a veces la gente se retrae ante eso. Y creo que pues no hay que complicarse la vida, sino al contrario, disfrutarla. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Si este episodio dejó algo que resuena en tu interior, si despertó en ti la certeza de que tu momento de cruzar no puede esperar más, entonces te invito a dar ese primer paso. Suscríbete al podcast, califícalo con 5 estrellas, para que juntos llevemos ese mensaje a más personas. Y si conoces a alguien que esto podría sumarle a vivir mejor, envíaselo directamente. Tenemos como misión impactar a personas con la chispa necesaria para una vida mejor.